Lo que te voy a contar puede ser una idea que te puede parecer un poco loca o atrevida tal vez, pero sin embargo déjame decirte que no es de nada descabellado entender cómo se pueden hacer negocios en bienes raíces sin de repente invertir dinero de tus propios ahorros o de lo contrario generar algo que es muy poderoso, que es apalancamiento de diferentes ámbitos para poder empezar a entender cómo es que se maneja una empresa inmobiliaria con resultados comprobados y sobre todo con un método eficiente y sistematizado. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Loza y el día de hoy quiero contarte sobre un tema fascinante que particularmente a mí me ha dado muchos beneficios y satisfacciones a nivel de diferentes ámbitos en mi vida personal. Y tiene que ver en cómo invertir y empezar en bienes raíces desde cero y sin experiencia. Definitivamente hay muchos casos de éxito en donde hemos podido comprobar con resultados increíbles y en poco tiempo cómo es que personas comunes y corrientes, tal como tú o como yo, han podido iniciar sus empresas, emprendimientos o volverse empresarios exitosos de la noche a la mañana y sin esa cuota de esfuerzo o de repente con diferentes maneras de poder entender que los negocios son parte de una idea innovadora, una idea disruptora, pero que también tiene como principal activo la mentalidad y las ideas, que son parte de la creación y la innovación que todo emprendedor debe tener. Sin embargo, déjame contarte que en uno de mis inicios, al final, cuando recién yo estaba empezando en este negocio maravilloso del emprendimiento, hace muchos años atrás, cuando todavía me mantenía en una empresa dependiente y trabajando por grandes horas y grandes jornadas laborales, empecé a entender de que si yo seguía en ese sistema, pues definitivamente no iba tal vez lograr los resultados económicos que hubiera querido conseguir en tan poco tiempo. Empecé a buscar diferentes fuentes de información que en algún momento significaron para mí ese despertar de conciencia inmobiliaria que siempre impulso desde el frente de la educación y desde mis conferencias, que obviamente voy llevando en todas las grandes ciudades que voy con este mensaje de que se puede generar inversiones y bienes raíces sin capital y sin experiencia. Mi caso fue increíblemente interesante y te lo quiero comentar, pero en algún momento me di cuenta de que si esa curva de aprendizaje no la potenciaba como realmente debería hacerlo, pues iba a poder entrar en un sistema en donde ya de por sí es muy difícil progresar. ¿Y por qué es difícil progresar? Porque el mercado inmobiliario es un mercado de grandes competidores y es un mercado de grandes ligas. Y si no tienes la suficiente capacidad para poder entender cómo se maneja este gran negocio, vas a entrar a competir con empresas que tienen muchos años en el mercado, haciendo esta industria y con una marca detrás y un respaldo económico brutal. Y es por eso que es importante que los emprendedores entiendan 5 consejos que te quiero brindar el día de hoy para que tú puedas entender cómo empezar a potenciar una idea de negocio y marcar ese gran valor diferencial que todo empresario inmobiliario debe tener. El método que yo creé tiene que ver justamente con toda esta sistematización de apalancamiento que me dio la educación financiera. Gracias a uno de mis grandes mentores, que fue Robert Kiyosaki, hace más de 15 años, que con él justamente empecé a investigar los primeros conceptos de educación financiera y en donde encontré conceptos tan importantes como gana dinero sin dinero, que era algo que particularmente me hizo explotar la mente hacia niveles estratosféricos y son los principales justamente conceptos innovadores que hace muchos años encontré en ese libro, que particularmente pues, fue uno de los grandes libros que transformó mi vida empresarial. Y él no habla más que de una gran experiencia en donde él ganó sus primeros $100,000 sin poner un solo dólar de su bolsillo. Y te lo voy a contar cómo hizo rápidamente. Robert Kiyosaki era una persona que trabajaba en ese tiempo para una transnacional con una empresa que se llamaba Xerox, que es una empresa americana que en ese momento se encargaba de de la venta de suministros para fotocopiadoras y todo lo que eran activos digitales. Y en ese momento él impulsó justamente su carrera, volviéndose buen vendedor
y generando un gran network de contactos a través de diferentes relaciones con diferentes personas que habían llegado a su cartera de clientes y pudo cosechar relaciones comerciales de largo plazo. Es allí cuando uno de esos días, por su educación financiera que él había recibido gracias al aporte desde muy pequeño de su padre rico, como él le llamaba, que era el vecino y el papá de uno de sus mejores amigos de la infancia, pues había pasado grandes horas recibiendo mentorías personalizadas con este millonario que no hizo más que inculcar en él una educación financiera increíble para poder cerrar negocios, y fue lo que en esa ocasión impulsó que Robert Kiyosaki pueda ver una gran oportunidad de un activo inmobiliario en el mercado que, por su conocimiento de inversiones inmobiliarias, estaba por debajo del precio de lista del mercado. En ese momento, usando una estrategia que es apalancamiento financiero, logró contactar a la empresa inmobiliaria dueña de este gran edificio y pudo cerrar la negociación por una cifra de más de $1 millón, pero con letras de cambio, garantizando la operación inmobiliaria y valiéndose de un contrato legal que simplemente lo colocó como un nuevo inversionista inmobiliario y luego echarse a buscar algunos de sus contactos en este gran network para poder buscar un inversionista que le comprara el edificio por un valor mayor para poder generar lo que se llama en inversiones inmobiliarias una plusvalía o ganancias de capital. Es así como después de muchos meses, sin invertir un solo dólar de su bolsillo, logró encontrar a un inversionista que le compró la propiedad por un monto mayor a lo que él había invertido. Y en poco tiempo, con el dinero que este inversionista le pagó, pudo cubrir el monto de la deuda de las letras de cambio e incluso sacar el monto para pagarle al abogado, que también había sido un préstamo personal de $2.000. Con esa operación y en una sola operación inmobiliaria, pudo ganar sus primeros $100.000 hace más de 25 años atrás. Cuando yo leí esta historia, lo primero que hice fue empezar a tomar nota de cuáles habían sido estos indicadores y criterios de éxito. Y dije dentro de mí, si quiero convertirme en un empresario inmobiliario profesional, simplemente lo que tenía que hacer era seguir la pauta y la estrategia que Robert había usado. Y es así como hace más de 10 años atrás pude empezar a hacer mi primera inversión privada inmobiliaria siguiendo las pautas de Robert Kiyosaki en su famoso libro Padre Rico y Padre Pobre. Usando apalancamiento financiero, yo trabajaba en una entidad bancaria en ese momento y pude concretar la compra de un departamento en planos usando un crédito hipotecario al 90% del costo de la operación. Aún así, todavía faltaba un 10% cubrir, que era la inicial que todo cliente da al momento de cerrar el negocio. Pero como en ese momento yo no tenía educación financiera y tampoco tenía, obviamente, ahorros atrás porque no me había preocupado por empezar a cosechar estos conceptos y estos conocimientos, lo que hice fue usar otro apalancamiento financiero con una línea de crédito de una tarjeta de crédito y pude sacar el efectivo para cubrir el 100% de esta operación inmobiliaria. Con ese cheque lo que pude hacer es ir a la constructora a la cual había podido indagar, investigar, que era una constructora seria, y le compramos el departamento al 100% con un cheque financiado con dinero del banco y con dinero de otro banco por la línea de crédito. Pasaron 6 meses y luego el edificio se fabricó y se construyó, y en 6 meses el departamento se revalorizó por un 20% más del precio que yo lo había comprado. Esa fue la primera plusvalía que yo generé. Pero adicionalmente después, como todavía me mantenía trabajando para otra empresa bancaria, pues entonces lo que tenía que hacer era conseguir otro sistema de apalancamiento que es muy útil cuando estás empezando en inversiones inmobiliarias al inicio y arrancando. Y es apalancamiento de personas. Y en ese aspecto conseguí a 3 agentes inmobiliarios que muy hábilmente pudieron concretar citas y trajeron clientes para poder cerrar la operación. Uno de esos clientes le gustó el departamento que habíamos comprado y pudo sacar un cheque por el 100% de la deuda del banco y sacó otro cheque para
dármelo a mí como ganancia por la plusvalía que había generado en esos primeros 6 meses. Lo que te quiero contar es que usando este apalancamiento financiero y apalancamiento de personas, pudimos concretar una operación inmobiliaria privada en 6 meses que me generó los primeros $35.000 hace más de 10 años atrás. Cuando yo recibí ese cheque y me di cuenta de que estaba girado a mi nombre, por esa cifra me di cuenta que realmente la fórmula de apalancamiento de Robert Kiyosaki funcionaba. Pero lo que te quiero trasladar al final es que tengas en cuenta que si yo lo pude hacer, tú también lo puedes lograr. Simplemente lo que tienes que hacer es saber cómo usar esta estrategia para poder generar inversiones inmobiliarias y bienes raíces sin dinero o sin casi capital invertido. Otra de las cosas que te quiero comentar después de esta historia que te he mencionado es que hay muchas personas exitosas generando ingresos desde el mismo frente que yo lo vengo haciendo. Y eso tiene que ver también con una sistematización. Y tienes que tener un método muy claro para poder generar resultados en poco tiempo. Porque como todo negocio, la velocidad de implementación de las ideas es muy importante. El método que he creado para poder simplificar y hacer más flexible tu ingreso a los bienes raíces es el método VIXE. Y básicamente funciona porque cuando tú le das a un producto, un servicio o un nuevo concepto una estructura definida con criterios comprobados y resultados comprobados, pues obviamente explicando este método durante muchos años me ha dado resultados increíbles, no solamente a nivel personal como empresario, sino que a nivel de organización, los principales líderes del negocio han empezado a incrementar también sus resultados y amplificar esos conocimientos tan importantes para generar habilidades en este negocio maravilloso que es la industria inmobiliaria. El método VIXE consiste en visiona tu propósito empresarial. Es importante siempre cuando implementas una nueva idea de negocio indicar o tener en cuenta que el propósito de la empresa es fundamental para poder generar esos esfuerzos alineados en base a la cultura y la filosofía, ya sea como persona o también como organización. A continuación tienes que identificar una industria de alta demanda y de productos ilimitados. Si te pones a analizar, en todo el mundo hay personas que constantemente están necesitando, si es que estás en bienes raíces, una nueva casa, una nueva oficina, de repente una casa de playa, una casa de campo, o de repente un nuevo departamento para sus hijos, o inversionistas en bienes raíces que les gusta incrementar sus activos inmobiliarios, generando plusvalía y generando rentabilidad con inversiones de diferentes activos inmobiliarios que generan rentabilidades increíbles en el negocio de los bienes raíces. Crea e innova productos que generen un gran valor diferencial en el mercado. Esto te va a potenciar a ti como empresario y va a marcar un proceso bien definido para que tu empresa, si de alguna forma está compitiendo en el mercado con estos tiburones que obviamente son estos inversionistas inmobiliarios, con el valor diferencial y esta generación de ideas disruptoras, vas a poder sacar un paso adelante o de repente competir en escenarios más eficientes para que tu empresa se pueda consolidar como una de las mejores del mercado. Sistematiza tu modelo de negocio. Es importante entender que ahora, en esta era del conocimiento y la tecnología, el que no aplica conceptos innovadores o las últimas tendencias del negocio inmobiliario o cómo se están haciendo en otros países está en desventaja. Sistematizar quiere decir amplificar tu poder de acción, amplificar tu marca personal, amplificar a tu empresa con tecnología y con procesos que hagan más eficiente el uso del recurso más valioso que es el tiempo. Y el último indicador, pero no menos importante, tiene que ver con ese